Amados hermanos, nuevamente sean bienvenidos a esta transmisión. Paz a vosotros. En esta mañana vamos a estudiar nuevamente la lección que corresponde al 22 de enero del año 2022 también. Les voy a invitar a que me acompañen en una oración para iniciar nuestra lección en esta mañana. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana iniciar nuestro día con tus bendiciones. Gracias por el descanso que nos has dado y gracias también, Señor, porque durante toda la semana has sustentado nuestra vida, nos has dado lo necesario para nuestra existencia. Nada nos ha faltado, Señor, pero también te damos gracias porque has guardado nuestra vida de peligros, de males, de la misma muerte. Te damos gracias también, Padre Eterno, porque hoy nos permites llegar a este día de reposo en el que deseamos también escuchar tu palabra, ser nutridos, fortalecidos por medio de esta tu palabra, así como una vitamina que fortalece a todo el árbol, a la raíz, a la rama, a la hoja, al fruto. Así, Señor, lo es tu palabra para nosotros, porque nos das vida a través del mensaje de tu palabra. Así que te damos gracias y te pedimos que permitas que en esta mañana podamos disfrutar la lección, pero también aprender de ella. A lo mejor, por alguna razón, no hemos leído o no hemos entendido algún aspecto en las lecturas, pero con este punto de vista, Señor, deseamos entender, aprender un poquito de tu palabra. Así que, bendito Dios, te ruego que hables a través de este siervo que te lo pide y que nos permita, Señor, no solamente a tu siervo, sino a todos los oyentes que nos estarán acompañando en esta mañana, puedan también ellos disfrutar la lección, puedan ellos aprender de esta lección y que al ir a sus congregaciones puedan tener una luz ya sobre este tema, sobre esta lección. Así que, Dios de los cielos, ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida, ponemos en tus manos nuestra gratitud, pero también nuestras mentes, corazones, pensamientos, para que aunque estaremos todavía arreglando nuestros cuerpos, nuestra persona para estar en tu presencia juntamente con todos tus hijos, aún así, Señor, que nos permitas entender la lección de esta mañana. Te agradecemos, bondadoso Dios, todas las cosas, en el alto y sublime nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues iniciamos nuestra lección, que es la lección número 4, como ya dije, correspondiente al 22 de enero del año 2022. Y en esta lección, hermanos, como pueden ver, son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que hemos estado viendo. El primero fue Marcos, luego fue Mateo, luego Lucas, y en estos evangelios tienen su forma de presentar al Señor Jesucristo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cómo lo presenta Juan, cómo lo presenta Mateo, cómo lo presenta Lucas y cómo lo presenta Marcos. Bueno, Marcos, lo voy a volver a leer para ustedes, lo presenta diciendo que el evangelio o el escrito de Marcos presenta el evangelio como que él comenzó a considerarse como un evento concreto donde Dios irrumpe en la historia de la humanidad. Es decir, que él dice que Dios se hace presente en la humanidad, en Jesucristo. Luego tenemos a Mateo, y Mateo nos dice que el evangelista Mateo proclama que esta es la razón por la que apareció Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Mateo está presentando a Jesucristo como el Salvador de la humanidad. La semana pasada también tuvimos una excelente lección, y en Lucas, que fue el que nos presentó el evangelio, es el médico Lucas, un gentil, no del pueblo de Israel, sino un gentil convertido a la iglesia de Dios,
Y este presenta a Jesús de la siguiente forma. Dice: la presencia de Jesús es el cumplimiento profético de las promesas divinas de restauración de la humanidad, no solamente del pueblo judío, sino de la humanidad. Bien, y ahora tenemos a Juan, que nos presenta, según dice la narración, el Evangelio de Juan revela esta buena noticia: Jesús nos ha traído el amor y la vida del Padre, y es una vida abundante que el discípulo puede conocer y disfrutar aquí y ahora. Eso es como va a presentar Juan a Dios, como va a presentar Juan a Jesús también. En Dios, en Jesucristo, a través de Jesucristo, Dios está dándole vida eterna a la humanidad. Prácticamente esa es la lección. Pero vamos a ver, tenemos una lectura en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al 18. Y en esta lectura, hermanos, que debimos haber hecho también en la semana, pues nos presenta a Juan a Jesucristo como Dios. Juan está siendo más profundo en la explicación de Dios, porque él lo está presentando prácticamente hasta el principio, pero no el principio de nuestra creación, sino el principio de Dios Hijo, porque Dios el Padre es eterno, no tiene principio ni tiene fin, pero el Hijo sí tiene principio, pero no tiene fin. ¿Dónde está su principio de Jesucristo? Bueno, en el momento en que Él emana o sale del Padre. Habrá tiempo para dar una explicación sobre eso. En el caso de esto, entonces, Juan está presentando, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Entonces, ¿qué está presentando Juan a Jesucristo? Prácticamente como Dios. Pero Dios, antes de nuestra creación con Adán y Eva, muchísimos tiempo antes. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. El asunto es que Juan presenta así a Jesucristo como Dios hecho carne, caminando entre nosotros, habitando entre nosotros. Así es como vamos a ver, según el concepto de Juan, a Jesucristo y a Dios, presentándose ante la humanidad, pero a través de Jesucristo, de ser Dios y trayéndolo a la humanidad. Dice el verso para memorizar: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Juan 15, versículo 9. El objetivo de esta lección es renovar nuestro creer, abriendo nuestra mente y corazón a la revelación de la palabra de Dios hecha carne, Jesús, para ser liberados del poder del pecado y comprender nuestra realidad desde la mirada amorosa del Padre, a fin de producir fruto abundante en comunión íntima con el Hijo. Los objetivos cada vez están más grandes y como que tienden a ser a lo mejor a veces un poquito abundantes, como si quisieran ser la narración, pero nada más es el objetivo. Prácticamente es renovar nuestra forma de creer. ¿En qué hemos estado? ¿Cómo hemos estado pensando en Jesucristo? ¿Cómo lo hemos estado adquiriendo? ¿A través de los conceptos humanos o a través del concepto de Dios? ¿Cómo Dios se quiere presentar a nosotros? Eso es lo que nos quiere presentar Juan. Es así como Dios se quiere presentar a usted. Como un Dios amoroso, como un Dios que le ofrece vida, como un Dios que le da paz, que le da tranquilidad, que lo sustenta, que lo guarda. ¿Así vemos a Dios? Bueno, pues así es como Él se quiere presentar. Pero si alguien dice: no, es que Dios es un Dios malo, es un Dios que acaba con los pueblos, por ejemplo, los amorreos del tiempo pasado, los filisteos y todos esos, los desapareció Dios. Dios es un Dios malo. El que quiere ver lo malo, lo va a ver malo. Pero cuando ve la situación, va a decir: ay, estos hicieron tal y tal y tal y tal matanza de personas, y además a sus propios hijos los asesinaban. No, pues entonces estos no era necesario que siguieran aquí, porque ya se les había hablado en algún tiempo, pero jamás quisieron. Entonces, bueno, ¿qué se hace con estos?
pues dice la misma escritura, la tierra misma los expulsó. Bien, vamos entonces a entender en esta lección es cómo Dios se quiere presentar a nosotros, porque tenemos que renovarnos si en algo hemos estado fallando en nuestros conceptos de Dios. Y para eso este evangelista nos está mencionando que la vida abundante procede del Padre o está con el Padre. Así que adoptarlo, tenerlo como nuestro Padre, o más bien permitirnos ser adoptados por Él, pues hermanos va a traer muchos beneficios. ¿Cuáles? Los que vamos a ver en esta lección. Bueno, ya dijimos entonces, el Evangelio de Juan revela esta buena noticia que Jesús nos ha traído el amor y la vida del Padre. Dios ha traído desde los cielos el amor y la vida del Padre. Es como aquel, recuerdan en el tiempo anterior, bueno, los que todavía nos tocó hacerlo, los que mandábamos cartas, ¿verdad? Y tenía un destinatario y una persona, un cartero, la llevaba hasta la puerta y tocaba y decía, ¿está fulano de tal? No, pues sí, vengo, traigo una carta para tal persona. Aquí vive, no, sí, aquí vive. Entonces, prácticamente Jesucristo viene a traer, es el cartero que trae el mensaje, y el mensaje de Dios es también Él mismo, es el mensaje Jesús y es el mensajero. Entonces, esa es la forma en la que está Juan diciéndonos. Jesús nos ha traído el amor y la vida del Padre, y es una vida abundante que el discípulo puede conocer y disfrutar aquí y ahora. Es decir, en este mismo tiempo, nosotros podemos estar disfrutando de esa vida abundante. Porque es cierto, Dios promete vida eterna, ¿sí? Dios promete, a través de Jesucristo, nos hace ver que pudiéramos tener nosotros vida eterna, así como se entiende y se oye, para siempre, eterna. Pero en este tiempo, ¿cómo podríamos tener un anticipo de esa vida eterna? Bueno, pues eso es lo que vamos a estudiar hoy. Esa vida abundante es la que nos da Dios a través de Jesucristo por la palabra. ¿Cómo nos hemos sentido desde que hemos creído en Jesucristo? ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Cómo ha transformado nuestra vida? ¿O no la ha transformado? Si no ha transformado Dios el mensaje de Jesucristo, no han transformado sus vidas, sigue siendo usted la misma persona, grosera, agresiva, malintencionada, que nada más está buscando los errores de los demás para estarle cayendo ahí, o que simplemente está buscando cómo hacer caer a otra persona. Cualquiera que tiene ese tipo de formas de ser, es más, vean Gálatas, por ejemplo, capítulo 5, versos, me parece es el 17-18, donde se presenta una lista de pecados. Una lista de pecados. Y en esos pecados, dice, los que viven así no heredarán el reino de Dios. Es decir, están fuera, están excluidos. Es más, también el apóstol Pablo a los Corintios dice, ni los ávaros, ni los ladrones, ni los hechiceros, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, hombres con hombres, dice, los que son borrachos, etcétera. Dice, esos no poseerán en el reino de Dios. Y si está hablando de estos así, hermanos, es porque esos no viven la vida abundante de Dios, no viven la vida que Dios ha presentado. Entonces, ¿se puede disfrutar aquí y ahora? Sí, pero ¿cómo? Pues un cambio de vida, hermanos. Una vida, hermanos, que todo es gozo y es alegría, pero aún teniendo dificultades, aún teniendo problemas y dificultades. Entonces, voy a seguir leyendo la narración. Dice, la buena noticia proclamada por Juan nos lleva por un camino de descubrimiento donde podemos encontrarnos con el Padre a través de Jesucristo. Para Juan, el problema de los seres humanos radica en que vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo, dice Jesús en esos versos que van a leer ustedes en su lección. En otras palabras, tenemos una estructura de vida, de pensar y de actuar mundana, de abajo.
la cual se opone a la vida de Dios. Por eso es imposible entender y recibir el Evangelio, pues si se quiere entender bajo criterios terrenales, entonces es imposible. Y esta parte me parece interesante recalcarla. Nosotros somos de abajo y Jesús es de arriba. El que viene de arriba está sobre todos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque es de arriba. Es decir, es un ser superior, viene de otro plano. Nosotros solamente somos terrenos y nosotros cosas terrenas hablamos. Incluso en Filipenses, si no mal recuerdo, capítulo 3, verso 19, hablando de la condición humana, dice, sienten lo terreno. ¿Por qué dice sienten lo terreno los seres humanos? Pues porque eso es lo único que hablan, es lo único que les preocupan. Acérquese como no queriendo, hermanos, a un grupo de jóvenes, pase por ahí, preste oído a lo que hablan, y si no hablan solamente que de música, de mujeres, de diversión, de vamos a hacer una pachanga o un reventón, si no son de esas cosas, hermanos, me disculpo, pero normalmente esa es la forma en la que están siempre hablando. Acérquese, pase por ahí, preste oído y va a ver que no están hablando de algo interesante. Así que diga, pues yo creo que Dios nos ofrece algo bueno, creo que tenemos que seguir haciendo buenas obras. ¿Cuándo va usted a escuchar eso en la calle? O el que, vamos a decir, va en su carro y a veces hasta con la familia, a veces hasta se va peleando el esposo o la esposa, los hijos van distraídos acá con su celular. Es decir, el ser humano nada más tiene mente para lo terreno. Por eso dice la Escritura. Pablo dice, sienten lo terreno. Entonces, ¿qué es lo que viene a traer Jesucristo? Cosas celestiales. Lo que ha visto y oído de allá, viene y nos lo trae aquí. Esa es la intención de la presencia de Jesucristo, según el concepto de Juan. Viene Jesucristo a traernos los propósitos, la voluntad, el pensamiento, lo que Dios ha formulado para los seres humanos. Dios o Jesucristo lo viene a traer de Dios acá a los hombres, para que los conozcamos y para que al estarlo meditando nosotros tengamos gozo, alegría, pero no un gozo que da la carne, una satisfacción, un gozo, hermanos, que solamente puede producir Jesucristo, la palabra de Dios, Dios mismo y su evangelio. Así que no podemos entender lo divino con los pensamientos humanos. No se puede, hermanos. Continúo la lectura. Dice, la vida que ofrece el Padre contrasta en gran manera con la vida del mundo. Por eso, para que nuestros ojos se abran y podamos ver la revelación que Dios nos ofrece a través de Jesús, la palabra hecha carne, necesitamos creer y nacer de nuevo. Y nos ponen aquí el pasaje de Juan 3:7. Juan 3:7 dice Jesús a Nicodemo, no te maravilles de lo que te estoy diciendo. Te es necesario nacer de nuevo, nacer otra vez. Oh Señor, pero si la vida que llevo ya la he echado a perder. Bueno, pues ahora se supone que vas a hacer algo diferente, algo mejor. Hermanos, quería poner una analogía que quería poner más adelante, pero de una vez me voy a adelantar. Si usted, hermanos, tuviera la oportunidad de componer las cosas que ha hecho, ¿qué haría? Ay, a lo mejor no me casaría con ese mismo hombre. No. Ha sido un tormento para mí. ¿Trataría usted de componer cosas o no? Comentarios que hizo, trabajos que no hizo, quizá dejó pasar oportunidades y diría usted, no, mejor si voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque usted buscaría de alguna forma hacer mejor las cosas. Bueno, pues esa oportunidad nos la da Dios. Obviamente de no volver a hacer desde un inicio, hermanos, nuestra vida, no. Pero sí de hacer de nuevo, hermanos, nuestra forma de ser y de pensar. No de nacer, sino de ser. Entonces,
tenemos esa oportunidad, tenemos que aprovecharla. Y Dios, a través de Jesucristo, nos la está ofreciendo. Por eso a Nicodemo le dice, y no te maravilles de lo que te estoy diciendo, que te es necesario volver a nacer. Aunque aquel, aun siendo un maestro, dice, bueno, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Me voy a volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo es que no entiendes? Que me estoy refiriendo a tu forma de ser, de tu conducta, de tus pensamientos. Necesitas tener una vida diferente. Y la vida diferente que nos ofrece Dios, pues es obviamente dirigida por Dios. Bueno, continúo la lectura. Hay alguien que me pregunta en una ocasión, hermano, como que lees toda la lección, ¿no? Le digo, bueno, lo que pasa es que hay personas de los que nos escuchan que se están arreglando porque se van a ir al templo y no han tenido tiempo por el trabajo, por la escuela, por las distracciones, por lo que sea, que no han leído la lección. Y en un principio hubo quienes me dijeron, hermano, lea mejor toda la lección y nos va explicando, porque si usted nos da como si fuera un tema, pues no vamos a saber en dónde está ubicándonos. Entonces es por eso que lo hago de esta forma, hermanos. Ya si usted dice, bueno, escuché la lección. Creer es una decisión preponderante de Juan. Cuando se refiere preponderante, es decir, que está por encima de. Es una decisión preponderante en Juan. De hecho, este evangelio fue escrito para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Para este evangelio, el ser humano frente a Jesús vive una tensión entre creer y no creer. Pero no creer es renunciar a la vida de Dios. No es tanto como decía Shakespeare, ser o no ser. Aquí es creer o no creer. A lo suyo vino, los suyos, ellos no lo recibieron, lo rechazaron, dice Juan 1:11. ¿Cómo puede alguien ser religioso y aún así renunciar al don de la vida que otorga Dios? ¿Cómo puede ser alguien religioso y aún así renunciar al don de la vida que otorga Dios? Fíjese bien, me parece una pregunta interesante. Lamentablemente no podemos hacer una gran explicación, pero esta pregunta se me hace interesante por lo siguiente. Hay quienes viven toda su vida metidos en religiones, en grupos religiosos o en nuestra misma congregaciones o iglesia, pero que viven no de acuerdo a lo que está diciendo el Evangelio, sino que nada más están presentes y hacen todo lo que se les pide ahí, pero cuando salen la vida es la misma. A lo mejor roban, a lo mejor ven la oportunidad y quizá a lo mejor tienen una tienda y dicen, bueno, 900 gramos le doy. O aumentan el precio, ¿no? Por sobre lo que es el precio que se debe dar. Entonces, eso por poner un ejemplo. Entonces, hermanos, ¿cómo puede alguien ser religioso? Pues simplemente asistiendo, pero no viviendo lo que tiene que hacer. Entonces, esa pregunta yo creo que da para muchos comentarios. Sin embargo, dice, a todos cuantos creyeron recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque ese es el propósito principal. Viene el Hijo de Dios, hermanos, con la única intención de adoptar a todos cuantos quieran ser adoptados por Dios. Aquel que levante la mano y diga, yo quiero ser adoptado por Dios, sí, pero decían en una ocasión, le decían el Señor Jesucristo, porque le reclamaban, ¿con qué facultad haces todo esto? ¿Por qué tú dices esto? ¿Por qué haces estas cosas? Y Jesús en Juan capítulo 8, precisamente en Juan, les dice, porque aquellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Pues nosotros somos hijos de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, vivirían la vida de Abraham. Pero ni la vida de Abraham ni las cosas de Dios hacen. Así es que ustedes ni hijos de Abraham ni hijos de Dios. Oh, tremendo. Y más porque les dice otras cosas Jesucristo que les llegan con fuerza
al pensamiento y se sienten heridos, molestos, agarran piedras y quieren matar al Señor Jesucristo a pedradas. Pero en fin, ¿qué es creer? Es la pregunta que nos ponen aquí también en la narración. ¿Qué es creer? Es notable que el Evangelio, según Juan, use preferentemente el verbo creer y no el sustantivo fe. Creer aparece 98 veces en Juan. De esta forma, el Evangelio coloca la participación del creyente en un papel muy activo frente a Jesús. Creer en el Evangelio de Juan es, aparte de confiar, estar abiertos a una nueva manera de ver la vida. Es tener la disposición para que Jesús estructure o reestructure el pensamiento, los valores y la comprensión que tenemos de la existencia. Es una invitación a entender la vida desde su trascendencia, como si pudiéramos elevarnos y ver la vida desde arriba, como la ve Dios. Creer es aceptar que la realidad como la conocemos es mucho más de lo que captan nuestros 5 sentidos, por lo que se hace necesario reconocer que estamos ciegos ante la realidad de Dios, como aquel hombre aquí nos pone en Juan capítulo 9, verso 40 y 41, aquel hombre ciego de nacimiento. Jesús en una festividad de los judíos le sana. Y como reconocen a aquel hombre que era ciego, dicen: ¿quién te sanó? Pues yo no sé quién me sanó. Dinos, ¿por qué ese hombre es un pecador? ¿Pero por qué es pecador? Pues porque hizo una obra en ti. Hoy es un día de fiesta. En este día no se hacen trabajos, en este día no se hacen sanaciones, en este día no pasa nada de eso, no se hace nada de eso. Dice: así es que dinos quién fue el que te sanó, porque ese hombre es un pecador. Dice: bueno, eso yo no lo sé, si es un hombre, es un pecador, yo no lo sé, a lo mejor fue un pecador, pero yo creo que ya se arrepintió, ¿no creen? Porque Dios no oye a los pecadores, y si este hombre me pudo sanar es porque no es un hombre pecador, porque yo no he escuchado, visto que cualquier pecador ande haciendo milagros, ¿verdad que no? Y dice: mira este hombre, ¿nos vienes ahora tú a enseñar? Tú que naciste todo de pecado, ¿vienes tú a enseñarnos a nosotros? Y lo empiezan a herir. Es más, no cuento toda la historia, pero más adelante, hermanos, hasta lo arrojan de la sinagoga, lo expulsan. ¿Por qué? Pues porque no les parece que este hombre esté bien, porque se ha unido a un pecador. Esa era la forma de pensar de los judíos, siendo religiosos, pero estando lejos de Dios. Es poco de lo que veíamos atrás en la narración. Siendo muy religiosos, pero estando lejos de Dios. No teniendo misericordia por quien tenía necesidad, por aquel que tenía algún tipo de problema. No, ellos tajantemente. Es más, Jesús en ocasiones les reclama que han invalidado los mandamientos de Dios por seguir sus tradiciones. Han hecho a un lado los mandamientos de Dios. Entonces, era necesario reprender duramente. Este hombre que había sido ciego, se le presenta el Señor Jesús y le dice: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Señor, ¿y quién es para que crea en él? Pues soy yo, Jesús, que hablo contigo. ¿Y qué hace aquel hombre? Se arrodilla y se entrega a Jesús. Qué hermoso. Pero este es, hermanos, ese es el relato. Así el hombre ha vivido, ciego, aunque ve. Así camina por el mundo, hermanos, pero camina como un ciego porque solamente ve lo terrenal y no puede ver lo de Dios, porque el ser humano solamente tiene sus ojos puestos en las cosas del mundo y no en lo divino. Así que necesitamos que Dios abra también nuestros ojos. Continúo la lectura, dice: necesitamos que Él abra nuestros ojos para entender y creer, por lo que para Juan no creer en Él, eso sí es pecado. Es estar ciego a la realidad de Dios y en consecuencia sujetos, esclavos a las estructuras del mundo y por lo tanto condenados a morir. No hay remedio. Si el hombre continúa así, va directo al hoyo. Mejor dicho, va directo al lago de fuego, como dice la Escritura. Bueno,
Voy a empezar el análisis, hermanos. Espero que esta narración ya nos vaya dando un pormenor de lo que vamos a ir considerando. Análisis, dice el punto número 1, la llegada del verbo o la encarnación de la palabra de Dios es la contextualización de Dios y su acción en la historia humana. Primero, Juan empieza a presentar al verbo y el verbo lo presenta como que no es prácticamente de esta tierra, no, él está en un plano diferente y viene a hacer cambios en la vida humana. Empieza a trastornar toda la realidad humana. Vamos a ver, el punto número 1 dice que es desde la historia que Dios actúa en Jesús. Considere las siguientes unidades temáticas en el primer capítulo de Juan. Escriba debajo cuál es el énfasis que nos transmite cada una. Ustedes van a encontrar en sus escuelas sabáticas algo como esto, no sé si alcancen a ver, 3 cuadritos, hermanos, y en esos cuadritos usted va a apuntar lo que le parece que son los énfasis que hace en esas lecturas. Juan 1 del 1 al 3, Juan 1 del 9 al 12 y Juan 1 del 14 al 18. En Juan 1 del 1 al 3 voy a tener que resumir, no puedo leer todo, hermanos, pero Juan 1 del 1 al 3 menciona Juan a Jesús como el verbo. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿cuáles son los énfasis aquí? En que existe un verbo, ¿sí? Una palabra viva. Y esa palabra viva, esa sabiduría latente de Dios, se llama Jesucristo. Entonces, ¿existe el verbo en el principio? Sí, ¿en cuál? Pues en uno que no es lo terreno, donde todavía no existe tierra, tierras, estrellas, donde todavía no existe materia, en un principio más atrás, hermanos, donde está solamente Dios. Y después de esto, hermanos, surge el Hijo. Y el Padre, que ha engendrado al Hijo, que se ha prácticamente separado, digamos, de él, que ha emanado de él, como si usted, voy a tratar de hacerlo muy más comprensivo. Imagínese que usted tiene una bola de masa y de esa bola de masa, hermanos, se agarra una bola más chica, la hace a un lado, tiene es bola, es figura, pero es la parte más grande y usted agarró una bola más pequeña, digamos tiene 10 kilos, saca 2 kilos y los hace una bolita pequeñita, pero la otra sigue siendo la bola más grande. Ambas son masa. Así también Dios. En el principio muy alejado, donde nada existe todavía, está Dios. Y ahí surge, emana de Dios el Hijo. Y cuando emana, dice Juan 1, porque él se está remontando en su pensamiento, en su reflexión y estudio que hace de Jesucristo con Dios, dice el verbo era Dios. Presenta 3 cosas. Este verbo dice está con Dios. Punto número 2, este verbo es Dios. Y 3, este verbo es creador, porque dice que esta bolita más pequeñita creó todas las cosas y sin él nada de lo que existe, como nosotros, como la tierra, como los animales, las plantas, las estrellas, el sol, la luna, etc. Sin esta bolita más pequeña de masa, que está representando ahorita a Jesucristo, sin él nada existiría. ¿Me explico? Uno es el creador imaginario, no sentó en papel y pluma Dios. Voy a hacer un hombre que tenga cabeza, una bolita, cuerpo, un palito, 2 piernitas, 2 palitos y 2 manos, 2 palitos. Bueno, le voy a poner ojos. Tin, tin. No. ¿Cómo hace Dios? ¿Cómo Dios planea la creación en su mente? Por eso se llama imagen. El hombre tiene la imagen de Dios,
porque fuimos imaginados. Es decir, nacimos en la imaginación, en el pensamiento de Dios, ahí nacimos nosotros. Y cuando surge Jesucristo, entonces Él empieza, hermanos, a hacer todo lo que Dios ha imaginado. Espero no estar siendo muy abundante en pensamientos de tal forma que lo saque de la lección. Espero no hacerlo. Pero Juan está presentando que este verbo es propiamente, hermanos, quien origina todas las cosas. Pero si Él no le hubiera dado vida a Él, pues no habría nada tampoco. Entonces, Juan 1, del 1 al 3, está presentando a Jesucristo, a esta pequeña masa, está presentando a Jesucristo como que Él también es Dios, porque procede de Dios, es la misma imagen, es la misma sustancia, es el mismo todo de Dios. Así que Él también es Dios. ¿Sí? Otro aspecto que vamos a ver en Juan 1, del 9 al 12, dice el verbo. Punto número 1, en este verbo estaba la vida. Lo vamos a encontrar en el verso 4. Otro, este verbo es la luz de los hombres. Y también vamos a encontrar ahí que hace acto de aparición un mensajero especial que es Juan. Juan aquí es llamado para preparar el camino del Señor. ¿Cómo lo prepara? Bueno, pues corrigiendo a las jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a las autoridades sobre Jesucristo. ¿Cómo lo hizo? Viene tras de mí uno que es mayor que yo, el cual no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias, las correas de las sandalias de sus pies. No soy digno. Así que, ¿qué hace Juan? Está presentando a Jesucristo ante la humanidad, pero diciendo, viene tras de mí uno. Yo no soy digno ni siquiera de desatar sus correas. Y ese que viene, dice, viene con poder, viene con fuego, viene poderoso. Ese es Jesucristo. Entonces, Él lo va a presentar de esa forma. Pero ¿cómo prepara el camino del Señor? Llamando la atención a todos. Me voy a aventurar, y espero, hermanos, no cause un poquito de polémica, pero me voy a aventurar a decir que Juan en el templo les llama la atención a los sacerdotes por su vendimia. Y cuando llega Jesucristo, hermanos, y ve la misma vendimia porque aquellos no entendieron, no comprendieron el razonamiento de Juan, o les importó muy poco, entonces llega el Señor y les tira ahora las mesas. Cuando Juan es la palabra, Jesús es la acción. ¿Sí me explico? Cuando Juan está viniendo a corregir, el hombre no entiende, o no le parece interesante, no le parece bueno, o no le gusta lo que aquel dice, pero viene Jesucristo y ahora Él es el que viene trastornando al ser humano, la vida del ser humano. Se le acercan los sacerdotes y le dicen, a ver tú, ¿con qué autoridad haces esto de venir a quitar nuestros puestos del templo? ¿Con qué autoridad lo hace? Y me aventuro a decir que Juan sí les había hablado a ellos por lo que les está ahora el Señor Jesús planteando. Les voy a decir quién me dio autoridad para hacer estas cosas que yo hago. Pero antes respóndanme una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? ¡Ay! Si decimos que era de los hombres, como toda esta gente creía que Juan era un profeta de Dios, estos nos van a linchar. Pero si decimos que el bautismo de Juan era de Dios para congraciarnos con esto, si decimos que era de Dios, va a decir, ¿y por qué entonces no le hicieron caso? ¿Por qué lo ignoraron? ¿Era necesario que Jesús les trastornara las mesas? Sí, porque muy probable, muy posiblemente, Juan había ido al templo y ya les había llamado la atención. ¿No les importó? ¿No les pareció lo que dijeron?
lo que les dijo, quiten estas mesas, quiten esto, Dios no permite esto. Entonces viene Jesús, les trastorna y dice, ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Cuando Juan es entonces la llamada de atención, Jesucristo es la acción. Es como la mamá que dice, hijo, compórtate. Le voy a decir a tu papá si no te comportas. Llega apenas el papá a la casa y la mamá dice, se portó mal, nunca me hizo caso. A ver, hijo, se quita el cinturón y el remedio, ¿no? Para que su hijo no se haga un rebelde. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver en Juan 1, del 9 al 12, donde se está presentando al verbo como la vida, como la luz, presenta a Juan como el que viene a preparar el camino del Señor, pero hay otro cuarto aspecto que vemos en el 1 del 9 al 12. Los que reciben al verbo se hacen hijos de Dios. Aquí se plantea por primera vez, hermanos, que cualquiera que recibe a este verbo, a este enviado de Dios, va a poder tener la dicha de ser llamado hijo de Dios. Y luego el tercer cuadro, hermanos, que tenemos que analizar, aquí vamos a ver en el Juan 1 del 14 al 18, aquí ya viene una revolución. Ese verbo se hace carne. Esa masa pequeña que emerge de Dios, que emana de Dios, entre los hombres, se convierte en otro hombre. Lo divino se hace carne. Y cuando está entre los hombres, hermanos, vemos una forma de ser totalmente sin precedentes, hermanos, sin precedentes. Un Jesucristo, hermanos, haciendo milagros, diciéndole al viento y a la mar, párense, cálmense ya. Y el viento y la mar se quedan calladitos. No dice nada ya, se calma todo. O sea, un Jesucristo, hermanos, que tiene poder, que está obrando sobre la naturaleza, que está obrando sobre los demonios, que está obrando sobre las necesidades humanas, sobre las enfermedades. ¿Y por qué digo necesidades humanas? Porque alimentó 4,000 y alimentó 5,000 personas. En 2 ocasiones hizo eso. ¿Y de qué formas más, hermanos, se presentó? Según Juan dice, si se escribieran todas las cosas que hizo y dijo Jesucristo, en los libros no cabrían en todo el mundo. O sea, hizo gran cantidad de cosas. Fue la forma en que Juan presenta a Jesús. Bueno, en este punto de análisis introductorio, se puede decir así, vamos a ver en nuestras lecciones, hermanos, cómo Jesús está irrumpiendo ahora en la vida humana, transformando, cambiando todo, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de vida, la forma de todo. Entonces, este es Jesucristo, transformando. Punto número 2, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es otro aspecto que me parece también muy interesante. Pero va a haber personas, hermanos, que a usted le van a decir, cuando en la vida Dios aceptó sacrificios humanos como para que usted venga ese hombre y diga que Jesucristo vino y se sacrificó por usted. ¿Cuándo en la vida Dios ha aceptado o mandado que le hagan un sacrificio humano? Eso es pagano. Bueno, de esta forma de pensamiento y de argumento lo escuché con unos que se dicen judíos. No son judíos, se dicen judíos. Pero también, hermanos, por ahí circulan en internet preguntitas como esta, ¿no? Entonces, yo quisiera que usted pusiera su mente en algunos aspectos, y no voy a ver todo porque no es parte de nuestro tema, pero lo voy a tocar ligeramente porque dice, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así lo presenta Juan en el capítulo 1, verso 49, que es Jesucristo el que quita los pecados del mundo. ¿Cómo nos va a quitar? A través de su vida, porque es un Cordero que va a ofrecerse por nosotros. Sí. Pero ¿cuándo ha sido así? Bueno,
¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac? Ese es un aspecto en el que Dios está exigiendo un sacrificio humano. Según nuestras escrituras, hermanos, antes de caer con el cuchillo Abraham sobre Isaac, un ángel le detuvo la mano. Ya les he explicado en otros temas que según una tradición judía dice que sí lo mató, pero Dios lo hizo nuevamente surgir porque lo quema, no solamente lo mata, sino también lo quema. Y posteriormente, según el relato, dice que Dios le dijo, ya que he visto que tú en verdad eres fiel conmigo y que tú eres fiel hasta lo más mínimo, hasta los extremos, entonces mira, ve aquí también mi fidelidad contigo. Te entrego a tu hijo Isaac. Y surgiendo de las cenizas, nuevamente le entrega a Isaac. Ese es un concepto, es solamente una tradición judía. Pero esto, hermanos, nos hace ver, porque también el relato dice, y a partir de hoy, todo mundo, todo tu pueblo, toda tu descendencia te conocerá que tú eres mi amigo. Así, en esa forma. Pero bueno, hermanos, lo que queremos solamente ahorita decir es, ¿hubo un sacrificio humano? Sí, se llamó Isaac. ¿Hay otro en la Biblia? Sí, también hay más. Fíjense, hubo un hombre que se llamó Jefté. Fue en el libro de los jueces donde se lee este relato. En el libro de los jueces, Jefté, hermanos, es hijo de una ramera, hijo de Galad, pero sus parientes y los del pueblo de Israel dicen, tú eres un bastardo, tú no deberías de estar entre nosotros, tú vete de aquí, y lo destierran. Este Jefté, hermanos, bueno, se va todo desilusionado, desconsolado, ni sus familias los quieren, sus medios hermanos lo rechazan, el pueblo mismo no lo quiere, entonces él se va y se pone allá a hacer amistad con unos vagos y empiezan a hacer grupito de personas con los que forma un pequeño ejército. De repente, hermanos, vienen los amonitas y vienen a reclamarles a los israelitas la tierra. Y dicen, esta tierra nos pertenece, dicen los amonitas. Es nuestra. Cuando ustedes salieron de Egipto, ustedes tomaron nuestra tierra, así es que venimos a reclamar la tierra. Y los judíos, los israelitas allá temerosos dicen, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ir a decirle a Jefté, pero lo acabamos de correr, no importa, pues vamos a ver si él se compadece de nosotros y pues nos ayuda en esta guerra. Van con Jefté. Jefté les dice, pues no, ustedes no querían nada conmigo. ¿No me rechazaron? Pues sí, pero es que, pues, si tú nos defiendes, tú vas a ser nuestro representante principal, vas a ser nuestro rey, vas a estar por cabeza de todos nosotros. ¿Seguros que quieren que yo hasta sea su cabeza, que yo sea prácticamente como su rey? Pues sí, eso queremos. Bueno, pues vamos entonces. Entonces, hermanos, conociendo Jefté el relato, la historia de cómo sucedieron las cosas, Jefté prepara una carta, manda un mensajero con el amonita y le dice, a ver, en el tiempo pasado, cuando nosotros salimos de Egipto, como tú dices, que saliendo de allá les robamos estas tierras, entonces que estas tierras son suyas y otra vez las quieren. Pero eso no sucedió así. La tierra no era de los amonitas. Cuando el pueblo de Israel quiso pasar por la tierra de Amón, nada más pasar para ir por otro lado, ustedes no nos permitieron. Después fuimos más adelante a la tierra de los moabitas, sus hermanos, y les preguntamos lo mismo, déjenos pasar, y no quisieron tampoco. Bueno, pues rodeamos a los amonitas, a los moabitas, pero llegamos a la tierra de los amorreos, y la tierra de los amorreos les dijimos también a ellos, oigan, permítanos pasar, pero estos no solamente no nos dejaron pasar igual que ustedes, sino que aquellos se levantaron en armas contra nosotros para pelear contra nosotros. ¿Qué sucede? Que nosotros los vencimos. ¿Y qué dijimos? Pues la tierra donde ellos están, porque barrimos con todo, esa tierra nos pertenece ya. Tú dices que esta tierra es de ustedes. Hace 300 años de esta situación. ¿Por qué en esos 300 años no la reclamaron? ¿Por qué hasta ahorita quieren venir a reclamarnos a nosotros esta tierra que ni siquiera era de ustedes? Además, si tú hicieras una guerra contra un país y tú lo vencieras, ¿no poseerías esa tierra? ¿No dirías que esa tierra es tuya?
Tu dios Chemos fue el que te la dio, entonces no la poseerías y no dirías es mía. ¿No vivirías de sus frutos? Entonces, ¿por qué nosotros vienes ahora a querer trastornar nuestra paz diciendo que te devolvamos la tierra y que porque es de ustedes? Ni siquiera era de ustedes, era de los amorreos. Se preparan para la batalla y Jefté hace una promesa: Dios, si tú me das a estos en mis manos, a los amonitas, si los venzo, lo primero que salga de mi casa a recibirme, lo voy a matar, lo voy a sacrificar en un holocausto, Señor, de agradecimiento para ti. Muy bien, así se va a hacer. Fueron a la batalla, vencieron, no voy a decir más. Pero cuando ya va, hermanos, victorioso, cuando ya va de regreso a su casa, ay, Dios bendito, lo primero que sale a recibirlo, hermanos, es su única hija. ¡Ay, Dios santo! Y después de venir gozoso, alegre por la victoria, al ver a su hija salir, dice: ay, hija, me has llenado de amargura el corazón, porque he hecho algo. Prometí a Dios que lo primero que saliera a recibirme lo iba a ofrecer a Dios, pero jamás, jamás me pasó por la cabeza que fueras a ser tú mi amada hija. Una joven, doncella, a lo mejor unos 14 años. Híjole, hermano. A lo mejor aquel pensaba, dice: tengo un esclavo que siempre, no hombre, ¿cómo me quiere? Apenas oye que vengo, sale corriendo, amo. A lo mejor su esposa muy amada también acostumbraba a salir corriendo: mi amor, qué bueno que llegas. O a lo mejor algún perro muy fiel y muy amado de él: pues si viene mi perro te lo ofrezco, Señor. Pero jamás le pasó por la cabeza que fuera su hija. Y sale a recibirlo con danzas y alegría, con pandero sale su hija. Ay, hija, me has llenado de tristeza. Y tuvo que sacrificarla. ¿Hay sacrificios humanos? Sí. ¿Que se aceptaron o se permitieron? Bueno, Jefté fue el que habló. Y Jefté fue el que obró. Pero, en cierta forma, hermanos, ¿existen? Bueno, Jesucristo también vino con esa misma forma. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo, también Jesús expone a su hijo. Dios expone perdón a su hijo Jesús. Ahora, ¿por qué es el Cordero que quita los pecados del mundo? Bueno, porque Él mismo, hermanos, lo dice así: he venido a salvar a la humanidad, he venido a cambiar la forma de vida del ser humano. Al encarnarse, dice, Jesús puede quitar el pecado que nos separa del Padre y redimir. Redimir significa, hermanos, librar a alguien de algo malo o una mala situación. Es librarlo de algo. Entonces, redimir lo humano, pero también redimir la historia misma. Nos da Juan 1 del 29 al 34, donde se menciona que Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. Nos dice ahora: vean las implicaciones de esta verdad revelada en el ministerio de Jesús. Quitar el pecado, inciso A, B y C. Quitar el pecado es: 1. Liberar al ser humano del poder y el peso del pecado en su persona, acercándole al don de Dios. Por ejemplo, nos da Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser llamados hijos de Dios. A todos los que lo aceptan, a todos los que lo reciben, tienen esa facultad de ser llamados hijos de Dios. Punto número 2, quitar el pecado es colocar al ser humano ante una nueva oportunidad de cambio y de renovación. Juan 3:17 nos dan, donde dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es otro aspecto. Entonces, lo primero es quitar el pecado de su persona. ¿Recuerdan esa persona? Voy a volver a tomar ese aspecto. Rompen el techo de la casa de Pedro, abren el techo, meten a un paralítico, y ¿qué le dice Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados.
Este hombre lo que necesita es que le sanen su cuerpo, sí, pero es que él no solamente está enfermo del cuerpo, está enfermo del corazón. Porque alguna situación, hermanos, le estaba produciendo esa parálisis. ¿Era necesario que Jesucristo le dijera, hijo, tus pecados te son perdonados? Sí. ¿Qué sabía él de su vida? ¿Qué sabía? A lo mejor nunca lo había visto. No era ni siquiera enemigo como para decir, te perdono lo que me has hecho. No, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta facultad de perdonar los pecados, déjenme les digo, esa facultad pasa a todos los seres humanos. Obviamente que aquel que anda en pecados, pues no puede perdonar pecados. Pero si yo estoy viviendo una vida de santidad, también puedo perdonar. Tema de otra ocasión, no quiero hacer ahorita un revuelo, pero el ser humano también Dios le ha dado esa facultad de perdonar pecados. Entonces, también es colocar al ser humano ante una nueva oportunidad de cambio y de renovación, porque no envió, dice, a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ese es el propósito de Dios. Otra cosa o otro inciso C es quitar el pecado también, es cambiar nuestra mentalidad terrenal para percibir y experimentar la vida de Dios. ¿Qué es esta vida de Dios? Bueno, es la vida eterna. Esa vida abundante que nos trae el gozo y nos lleva a la plenitud de nuestro ser. ¿Recuerdan el pasaje? Porque aquí también nos lo da, 4:14 de Juan, donde Jesús platica o dialoga con una samaritana y con esta mujer llega, Jesús está sentado ahí en el pozo, la mujer llega a una hora no propia para las demás mujeres, porque esta mujer no tenía buena reputación. Yo no digo que era, o que si fuera ramera o no, yo no digo, sino esta mujer no es apreciada, tiene que ir a una hora diferente. Pero en esa hora encuentra al Señor Jesús ahí sentado. Ella empieza a agarrar con sus cántaros agua, empieza a sacar, y cuando ella está sacando, Jesús le dice, dame de beber. No le dice yo, ¿por qué tengo que darte de beber? Sino le dice, que tú no sabes que los judíos y los samaritanos ni nos llevamos, ni nos hablamos. Ay, mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, dame agua, dame de beber, tú más bien llegarías y de rodillas estarías diciendo, Señor, dame agua tú de beber. La mujer dice, pero tú ¿de dónde tienes agua? Ni siquiera tienes con qué sacarla. Oh, es que el agua que yo tengo es un agua especial, tan especial que con esta agua jamás vas a tener sed. El que bebiere de esta agua nunca más le dará sed. ¿Qué hace esta mujer? Dice, Señor, pues entonces dame esa agua, ya nunca más vendría para acá. Bueno, quita el pecado, porque el hombre terrenal solamente habla lo terreno. Pero el Señor Jesucristo, al quitar nuestro pecado, nos da una forma de hablar diferente. Y la forma de hablar diferente, hermanos, la forma de ser diferentes, es la obra de Dios en nosotros. ¿Qué forma, hermanos, se me hace maravilloso este plan de Dios de venir a los terrenos para prácticamente a través del conocimiento, a través de el mensaje de Dios, hacernos como divinos. No divinos en la carne, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Seremos transformados, es obvio. Entonces, pero prácticamente, hermanos, estás sembrando en esta tierra, estás sembrando algo divino para que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda ocasión, surja lo que ha depositado celestial en nosotros. Esto es maravilloso. A lo mejor, hermanos, yo lo comprendo, pero no alcanzo con mis palabras a hacerlo comprender. Me disculpo por ello. Pero es la intención de que Jesucristo haya venido en la tierra. Eso es lo que está presentando Juan. Juan nos dice, Jesús es algo hermoso que ha venido a trastornar, pero así de golpe, hermanos, nuestra vida.
Porque el que era un pecador, el que era un asesino, hermanos, como un Pablo, de repente, hermanos, con toda su furia, con su decisión de ir a encarcelar o matar, con toda esa ímpetu que está en su mente y en su corazón de destruir la obra de Dios, de repente, hermanos, se le planta Jesucristo de frente con una luz cegadora por 3 días, que lo dejó ciego, con una luz potente, hermanos, que lo hizo caer de su montura, de su caballo, cae y los otros también sienten un efecto y escuchan la voz de Dios, pero solamente, lamentablemente, solamente Pablo dio pie a lo que Dios le estaba presentando. Y al ver ese impacto de Jesucristo, hermanos, se transforma, piensa, hay un cambio, hay una revolución en su mente, en su corazón, que dice, cuando se le presenta a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, el que hablo contigo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? Estar peleando contra el aguijón. Ni siquiera es ¿cómo se dice? Todo el poder de la bestia. Es el animal, es el aguijón solamente, no el animal poderoso que lo tiene. Y dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? No puedes, ¿verdad? Conmigo. Porque por un lado los quieres acabar, pero surgen por otro lado, y por ese lado vas y surgen ya por otro lado. Dura cosa. Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando hace eso, hermanos, pum, 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 ya hubo la transformación, ya hubo el choque, ha chocado con Jesucristo, y en ese choque, hermanos, que ha hecho, se ha transformado su vida. Ahora es necesario que comprenda, pero para que comprenda es necesario que te quede 3 días ciego. Y dice, ve a tal parte, en tal dirección te vas a hospedar, y ahí va a llegar una persona que te va a decir lo que te conviene creer. Y creyó en Jesucristo. Qué poderoso, hermanos, está presentando Juan a Jesucristo. Es tan revelador. Y no quiero decir que los anteriores, Marcos, Mateo, Lucas, no presentaron nada, no. Es maravilloso cómo presentan cada uno a Jesucristo desde su experiencia, desde lo que quieren enseñarle a la grey que están pastoreando. Es precioso, hermanos. La verdad no cabe en mi corazón de gozo. ¿Cómo lo hacen? Si yo lo estoy leyendo y tratando de explicar, hermanos, imagínense ellos que lo vivieron, que lo sintieron con toda su fuerza y presentado a la gente. Qué hermoso. Este es el Cordero de Dios que vino a quitar los pecados suyos, míos, de todo el mundo. Este es Jesús, el Cordero de Dios. Punto número 2, hermanos, una disculpa, siempre hago esto. Jesús abre nuestra vida a la fe, para que creyendo tengamos vida abundante. Juan nos comparte en su Evangelio 7 signos manifestados por Jesús que nos ayudan a entender la realidad desde el punto de vista de Dios. Esto nos lleva a cambiar nuestras estructuras de pensamiento para recibir la revelación de Dios a través de su palabra hecha carne en Jesucristo y aceptar la vida abundante que proviene de arriba, de los cielos. Nos vamos a tener esta actividad en la iglesia, dice, formen grupos o asignen a 7 personas de la congregación para que analicen cada uno de los signos y responda. ¿Qué nos revela cada uno de estos signos acerca del Padre y del Hijo? ¿Qué verdad trascendente se revela en ese signo? ¿Cómo transforma nuestra manera de entender la realidad? ¿Qué desafío para la fe representa tal revelación? Bueno, estos signos que nos presenta Juan, o estos 7 casos de momentos de Jesucristo, los tenemos ya en la página 24, a la vuelta, donde nos presentan la transformación del agua en el mejor vino, la curación del hijo del oficial del rey, la curación del paralítico, la
multiplicación de los panes y caminar sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento, que ya decíamos algo, y la resurrección de Lázaro. Bueno, para quien no entiende la palabra de signo, signo es algo que suple un todo. Jesús, hermanos, obra a través de Dios, ¿sí? Porque dice él, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Así es que todos sus milagros manifestaron la presencia de Dios. Creer estas obras es creer que Dios está con nosotros. Ese es mi punto de vista. Así que si Jesús está obrando algo es porque Dios está presente en esa acción. ¿Me explico? Bueno, los signos son la transformación del agua en el mejor vino. Dios, ¿qué está haciendo ahí? Bueno, ¿cómo es que suple mis necesidades? Con esto, ¿cómo debo entender que Dios está presente ahora en mi vida? Con estos mensajes, ¿cómo voy a entender que Dios está en mi vida? Bueno, la transformación del agua en el mejor vino, ¿qué me hace entender a mí? Pues que Dios le da permiso a los borrachos de ser borrachos, ¿sí? No. ¿Qué está diciéndome? Bueno, que Dios puede suplir mis necesidades. Aquellas personas tenían una necesidad, estaban en medio de una boda y se ha terminado el vino. Entonces, ya hijo, ya no tienen vino, dice María a su madre. Pues yo qué tengo, mujer, contigo. Dice a las personas que estaban ahí, háganle caso a él. Lo que él les diga, eso hagan. Muy bien. Entonces, dice, llenen estas tinajas hasta el tope. Listo, ya está todo. Muy bien. Ahora saquen una muestra y llévensela al maestresala. Prueba esto. Lo prueba. ¡Oh, qué maravilloso, qué delicioso vino! ¿Esto de dónde lo sacaron? Oye, ven al de la boda. No puedo creerlo. Todo mundo hace poner el buen vino al principio y al final el mal vino. Pero qué ricura de vino, es lo más excelente y tú lo has dejado al final. Otros ya cuando están todos borrachos ya nomás les echan ahí el peor, el puro alcohol, órale. Y tú has dejado lo más excelente. ¿Qué hace Jesucristo aquí? ¿En qué nos está enseñando? Con ese aspecto nos enseña a nosotros que Dios o Jesucristo también puede suplir nuestras necesidades, pero no de una forma, hermanos, ahí, ándale, pues llévale otro de la misma calidad que estaban tomando. No, suple nuestras necesidades, pero de una forma, hermanos, superior, diferente. Y yo creo que usted lo ha notado, pero esto lo va usted a estudiar en la lección, así que no puedo meterme mucho, pero ¿qué puedo entender según este aspecto? Que Dios en Jesucristo suple mis necesidades. Y la curación del hijo del oficial del rey. ¿Qué puedo entender aquí? Bueno, pues que también, hermanos, Dios es médico. Y cuando yo tenga algún tipo de enfermedad o necesidad, ¿qué puedo hacer? Confiar en Dios. Vaya a Dios y dígale, Señor, tengo esta necesidad, esta enfermedad. Mi hijo, mi hija, mi esposa, Señor, por favor, ten compasión de nosotros. ¿Y lo ignorará el Señor? No. Entonces es nuestro médico. ¿Qué más es nuestro Dios? Según la curación del paralítico, bueno, aquel paralítico, como ya les decía, lo presentan, lo bajan con Jesucristo, pero este hombre no solamente es curado de su cuerpo, es curado del alma. ¿Cómo se sintió esa persona cuando lo levanta el Señor Jesús? Si el perdón no había llegado totalmente a su vida, cuando lo levanta dice, entonces sí es cierto, estoy perdonado, y fue un gozo y una alegría. No solamente se levantó curado del cuerpo, sino curado del alma. Entonces, ¿qué recibe esta persona? Perdón y salud. ¿Y nosotros qué podemos tener en Dios? Perdón y salud. Pues también. Entonces, este es otro aspecto de Dios. La multiplicación de los panes. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué puede ser Dios? ¿Qué nos está enseñando Dios a través de esta multiplicación? De 4,000 alimentados en una ocasión, 5,000 alimentados en otra ocasión. Pues que Jesús es nuestro proveedor, Dios es nuestro proveedor. Dice el Señor Jesucristo, todo lo que le pidieres al Padre, fíjese la expresión, todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, ¿qué es Dios para nosotros? Pues es nuestro proveedor.
¿Alguno se ha quedado sin comer? ¿Le ha faltado el alimento? Aunque sea frijolitos, huevito, hermano, unos nopalitos ahí con unas tortillas echadas a mano, un chilito de molcajete, pero hermanos, ¿cuándo nos hemos quedado sin comer? Nunca. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Otro, caminar sobre las aguas. ¿Qué nos presenta ahí Jesucristo? Bueno, pues que todo lo puede Dios. Aún la naturaleza misma le obedece a Dios, sí. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Dios todo lo puede. Y si Dios está con nosotros, Jesucristo está con nosotros, también nosotros pudiéramos hacerlo. Dice la misma escritura, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, Dios puede hacer todo a través de Jesucristo y nos hace ver que Él puede ayudarnos. ¿En qué? En todo. La curación del ciego de nacimiento, bueno, esta persona 38 años ciego y Jesucristo le abre, hermanos, la vista. Este es un hecho, hermanos, según la Escritura, sin precedentes. O sea, no hay un hombre que naciera ciego de nacimiento y que viera jamás. Entonces, ¿qué hace? Con esto, ¿qué nos enseña Dios? Que Dios es el que nos puede dar la vista. Dios también, según la resurrección de Lázaro, Dios nos puede dar la vida. Todos estos aspectos, hermanos, en estos 7 signos, como nos presentan que así son, porque el signo es algo que suple un todo. Entonces, en estos aspectos que Dios está mostrando en Jesucristo, nos hace ver que Dios puede suplir nuestras necesidades, nos puede ayudar cuando estemos enfermos, es nuestro médico. Si nos sentimos, hermanos, agobiados por el pecado, puede perdonarnos. Si tenemos necesidad, hambre, en nuestra ciudad hay hambruna, es proveedor, todo lo puede, da vista y además da vida. Todo eso puede hacer Dios en Jesucristo. 3. La vida abundante se manifiesta en comunión íntima con el Padre y el Hijo. Los discípulos permanecen en la verdad por su vinculación con Jesús. Consideramos Juan 15 del 1 al 17, vea la vinculación que hay entre el discípulo con el amor a Jesús, el Padre y con el amor a los demás. Tenemos también 3 cuadritos donde dice acerca del discípulo, acerca de la relación con el Padre y el Hijo y también acerca de amar a los demás. En el primero, hermanos, está diciendo que, bueno, según los textos que estaremos analizando, Juan capítulo 15 habla de que Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos, las ramas. Y ustedes tienen la tarea de llevar fruto. Pero si ustedes no son ramas que llevan fruto, ¿qué hace mi Padre, el labrador? Esas ramas secas las quita y las pone en un montón para ser quemadas. Pero la rama que sí lleva fruto, entonces solamente Dios, ¿qué es lo que hace? Le quita los estorbos para que ésta pueda dar un fruto mucho mayor. Acerca del discipulado, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el discípulo? 1, llevar fruto. Acerca de la relación con el Padre y con el Hijo, bueno, nos dice que Dios es el labrador, así es que Él va a hacer todo lo posible para que nosotros estemos dando fruto. Y el fruto que tenemos que dar es acerca de amar a los demás, porque el verso último que nos ponen es el verso 17, dice que ese es el mandato que Dios o Jesucristo nos da, amarnos los unos a los otros. Bueno, ese es lo que vamos a ver en ese punto 3. Tenemos otro inciso, el 2. Con base en lo anterior, conteste, ¿tiene sentido ser discípulo y no producir fruto alguno? No tiene sentido. Decir soy hijo de Dios y no estar produciendo nada más que problemas en la congregación, mejor apártese, hermanos. Si usted es el problema, hágase a un lado, deje que otro trabaje. Entonces, ¿tiene sentido ser discípulo y no producir fruto alguno? No tiene sentido. ¿Tiene sentido ser discípulo y no mantener una vida estrechamente ligada a Jesús y al Padre? Decir soy su discípulo, pero ni siquiera oro, ya no ayuno. Por allá me presento cada año a la cena del Señor.
¿Tiene sentido decir soy su discípulo? Pues no. C, inciso C. ¿Tiene sentido ser discípulo, pero no mostrar una vida equilibrada por la demostración del amor a los demás? Pues tampoco. Tengo que amar a los demás, aún a mis enemigos. Amarlos es una cosa, tenerlos cerca es otra cosa también. Así que amar a nuestros enemigos, amar a todos los que nos aman y amar a los que no nos aman también. Esa es una señal, hermanos, de que estamos con Dios. Si amamos a todos, porque ese es el pensamiento de Dios a través de Jesucristo. Bueno, vamos a la aplicación y con esto vamos a ir finalizando. Al encuentro verdadero con el Padre, el encuentro verdadero con el Padre solo puede darse a través de Jesucristo. Es decir, nadie puede acercarse a Dios si no es a través del Hijo. Hermanos, ustedes vayan ahorita y hablen con, no sé, con Biden, acérquensele a saludarlo. Le caen 100 personas, hermanos, del servicio de guardia del presidente. ¿Y qué lo dejan saludarlo? ¿Qué lo dejan acercarse? Es algo similar. ¿Se quiere acercar a Dios? Sí, pero no puede hacerlo a través de santos, vírgenes o hombres buenos, hombres santos. No se puede. Solamente hay forma de entrar al Padre Celestial a través de una sola persona. Jesucristo. Nada más. La Biblia no presenta otra cosa, hermanos, que solamente eso. Nadie viene al Padre, dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Pues entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues acercarnos a Cristo si queremos acercarnos a Dios. Bueno, entonces existe una vida abundante para nosotros y creer en Jesús nos brinda el acceso para empezar a experimentar y compartir esa vida aquí y ahora. Es decir, ya vivimos una vida abundante, una vida de paz, de tranquilidad, pero no es cuando venga Jesucristo, no, es en este tiempo, porque ya vino. ¿A dónde vino? A mi corazón. Así es que esta vida de paz y de tranquilidad, esta vida eterna, hermanos, la debo estar viviendo aquí. Y si no la vivo, pues hermanos, pues allá tampoco nada. Cuando venga el Señor y nos dé la vida eterna, pues no la vamos a experimentar si aquí no estamos teniendo el anticipo de la vida eterna. Bueno, los dos aspectos de la aplicación especiales que son la decisión del discípulo amado. Y hermanos, ahora sí quiero rápidamente leer los aspectos del discípulo amado, porque Juan es el que los presenta, estos aspectos del discípulo amado, y los vemos en la página 4 de nuestro libro. Dice, ¿qué hace el discípulo amado? Bueno, él presenta en Juan 13:23 que se recuesta en la mesa sobre el pecho de Jesús. ¿Ese es un discípulo amado? ¿Ustedes creen, sí o no? Contesten ahí, sí, hermano, eso sí. Bueno, entonces se recuesta en el pecho de Jesús. Ese es un discípulo amado. ¿Qué hace este discípulo? Bueno, es el único que sigue a Jesús durante el proceso cuando lo van a enjuiciar para llevarlo a crucificar. En el juicio que le hacen los judíos, ahí va Juan, se mete. Por ahí también lo sigue Pedro, pero Pedro finalmente él se retira porque lo están acusando. Tú andabas con ellos. Pero Juan, hermanos, es el discípulo amado porque él está buscando acercarse, estar al pendiente del proceso, de lo que está pasando con Jesucristo. Otra de las cosas que hace el discípulo amado, está presente en los pies de Jesús a la cruz. Cuando él está en la cruz, hermanos, ahí está Jesús también. Ahí está. Los demás discípulos pues han huido por miedo. Otro, fue el primero también en llegar al sepulcro. El sepulcro ya está vacío. A lo mejor algunos pueden decir, bueno, pues es que tenía más interés que Pedro de llegar. O otros van a decir, no, es que Pedro era más viejo, Juan era el más joven de todos. No lo sabemos. Ambos corrían, pero el que llegó primero fue Juan. Otro aspecto también dice que sin conocer el testimonio, hay otro más que dice, Jesús lo comisionó a Juan como su representante, se convierte en el Hijo.
en el hijo de María. ¿Por qué su representante? Le dice, hijo, tu madre, madre, he ahí tu hijo. Juan necesitaba a alguien que lo apoyara. No sabemos qué vida tendría Juan, si era hijo huérfano, si no tenía mamá, no lo sabemos. No sabíamos si María, sus demás hijos, no le atendían, o a lo mejor estaban cada quien ocupados en sus matrimonios y sus demás hijos no se ocuparían de ella. Entonces sería una mujer que necesitaría apoyo de alguien. Entonces ve a esa mujer necesitada, ve a ese joven necesitado. Entonces le dice, hijo, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Es decir, a uno y a otro les encargan que se cuiden entre ellos, ¿sí? Ese es una comisión que le da en especial a Juan respecto a su madre, y a su madre respecto a Juan, su discípulo más joven. Otro de los aspectos también que hacen presentar a Juan como el discípulo amado, dice, sin conocer el testimonio de la Escritura, vio y creyó. Es decir, que cuando él ya vio en el sepulcro que no está Jesucristo, pero la Escritura decía que habría de resucitar, entonces vio que estaba vacío y creyó que Jesús ya había resucitado. Otro aspecto, dice, fue el único que reconoció a Jesús. Recordarán en Juan capítulo 21, versículo 7, en ese capítulo dice que los discípulos van a, ¿cómo se dice?, a pescar. Ya el Señor Jesucristo ha resucitado, se ha presentado con ellos, saben que ya resucitó, pero ahorita no está con ellos. Y ellos dicen, bueno, tenemos días que no vemos al Señor Jesús. ¿Qué les parece? Dice Pedro, yo voy a ir a pescar. Yo te acompaño. Yo también. Dijeron 7 y se fueron con él 7, entre ellos Juan. Entonces, sucede, hermanos, que cuando viene la pesca, el Señor Jesús les dice hacia dónde tiren la red, atiran la red al lado derecho, se llenan las redes de peces. ¿Y qué sucede? Se da cuenta, al ver el milagro, el que se da cuenta del milagro, el que se da cuenta, el que la persona que está en la orilla del mar, de la playa, es Jesucristo. Y Él les hace ver a todos, es Jesucristo. Pero el que inmediatamente se pone su ropa, se ciñe y se avienta al agua es Pedro, y no le importan los peces, no le importa la barca, que ellos se hagan cargo, porque él va con su amado Jesús. Pero el discípulo amado se da cuenta quién es Jesús. Estos aspectos, hermanos, nos hacen ver si ya estamos siendo nosotros formados como discípulos amados de Dios en estas lecciones. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos que hacer cambios rotundos en nuestra vida, cambios que se vean en la gente. Y esos cambios, hermanos, no los podemos hacer nosotros. Eso solamente los hace Dios a través de Jesucristo a nosotros. Y si nosotros le damos lugar, obviamente. Bueno, entonces la decisión de este discípulo amado es, hoy tomo la decisión de creer en la buena nueva que representa el que Jesús se haya hecho carne y haya habitado entre los hombres. La encarnación de Jesús, quien es la muestra más palpable de la intervención de Dios en la historia de los seres humanos, y que representa también la posibilidad de redención de mi persona, permaneciendo, vinculando a Jesús y al proyecto de Dios, teniendo y compartiendo una vida plena que se muestra en una completa armonía con Dios y con nuestro prójimo. Entonces, ¿esa va a ser mi decisión? Si es así, hermanos, como está plasmada ahí, qué bueno, qué bendición. Entonces en usted ha producido esta lección un fruto abundante, como el sembrador que avienta la semilla. Lamentablemente una cae en el camino, vienen las aves y se la comen. Otra cae entre piedras y no produce nada, se seca. Empieza, hay un pequeño tallillo a crecer, pero el calor y la poca profundidad hacen que se muera la planta. Otra parte de las semillas cae entre espinas, pero estas, hermanos, tantas eran las espinas que la ahogaron y no la dejaron ser, así es que muere, se echa a perder ahí. Pero la que cayó en buena tierra, esta empezó a producir, a crecer y a ser grande y a producir fruto. Entonces, estaba viendo una imagen de cómo se ve un campo, hermanos, donde hay trigo y donde hay cizaña. Alguien se dio a la tarea de sembrar trigo
y sembrar, aventar también cizaña, que es parecida al trigo. Hermanos, ¿sabe cómo se ve al momento ya de la cosecha? ¿Cómo se ve y se diferencian el trigo de la cizaña? Porque el trigo está inclinadito, como si estuviera orando, rogando a Dios, inclinadito. ¿Y sabe cómo se ve la cizaña? Firme. ¿Sabe por qué se encorva el trigo, hermanos? Por el peso de sus frutos. Y como la otra nada más lo que tiene son hojas, se separa, se yergue orgullosa la cizaña. Vendrán los ángeles, dice, ¿y qué es lo primero que recogen? La cizaña. Empiezan a arrancar la cizaña, esa hierba orgullosa que no tiene ningún fruto. La recogen, la hacen montones y la queman. Pero el trigo, hermanos, el trigo está listo para cosecharlo. Entonces, en esa forma, discípulos amados, yo les estoy invitando a que produzcan fruto para que usted, cuando venga el Señor, hermanos, los encuentre inclinados en oración siempre, los encuentre con un corazón contrito, humillado delante de Él, para que Dios pueda tomarlos como buen fruto. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones ahora de mí? ¿Qué tengo que hacer como un discípulo amado de Dios? Bueno, hoy tomo el compromiso de ser un discípulo que produzca el fruto y que muestre así la vida abundante de Dios. En consecuencia, me dispongo a realizar una acción que lleve a mostrar el fruto de una vida abundante en mi matrimonio, en mi congregación, con la comunidad en donde vivo. Y ahí voy a poner mis compromisos. Usted lo va a hacer, a lo mejor ahorita en casa, a lo mejor llegando al culto, no lo sé. Pero espero, hermanos, que esta lección les haya producido, como a mí, un enorme gozo. Bueno, para dar continuidad, ¿cómo puede hacer parte de esta buena noticia a sus Timoteos? Compartiendo, ya les he comentado, compartiéndoles lo que yo he aprendido, lo que yo he concebido y ayudándolos en su caminar para que sigan fortaleciendo su fe, su amor en Dios. Voy a leer la conclusión, hermanos. La conclusión dice así: el objetivo del cuarto evangelio es creer en Jesús para tener vida eterna. Hoy Jesús se hace presente entre los suyos mediante el Paráclito. Es una palabra latina que significa Espíritu Santo. Entonces, mediante el Espíritu Santo, que es el Consolador, que guía hacia toda verdad. Y la tarea de dar testimonio no ha terminado aún, pero alcanzaremos nuestro propósito si permanecemos unidos a Jesús. Somos los pámpanos. Dar fruto está en la naturaleza del discípulo y muestra que la dádiva de Dios, es decir, la vida abundante, es posible, mostrando así la mayor dádiva que ha experimentado nuestra historia. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Bueno, hermanos, esta es prácticamente la lección que ustedes van a ver. Espero que la disfruten tanto como yo la estuve estudiando, hermanos. Fue un gozo para mí. Y explicarla, hermanos, es un gozo adicional. Pero créanme que si usted pone todo su amor, su sentido y su corazón en esta lección, créanme que va a salir tan edificado, tan lleno del culto de esta mañana, y que ese es mi deseo, que así sea. Hermanos, lamento que el tiempo siempre nos agobia, pero deseo que Dios los bendiga y les permita a Dios tener un hermoso día de reposo. Vamos a hacer una oración para finalizar. Agradezco su atención. Comparta si le ha parecido bien este video para que otras personas también llegue a ellos el mensaje. 4 evangelios hemos visto, 4 lecciones hemos visto. Espero que hayan traído, hermanos, bendición a su vida. Vamos a orar. Dios de los cielos, Padre eterno, agradecemos, Señor, que te has acercado a nosotros en Jesucristo, que nos has mencionado o nos lo has presentado como el Salvador del mundo, que nos lo has hecho ver, Padre Dios, como que Él es el que viene a corregir y a salvar a esta vida, a estos seres humanos, Señor, de la mala vida que llevamos, de esa mala forma de ser y de vivir. Gracias, porque si no lo hubieras hecho tú, Padre Dios, estaríamos, como dice Jesús, muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, y simplemente, aunque viviéramos una vida de gozos, de abundancia, que viviéramos una vida de lujos,
aún así estaríamos muertos, porque solamente los terrenales hablan lo terrenal, viven lo terrenal y mueren como terrenales. Pero gracias, Señor, porque nacimos terrenales, pero tú nos has hecho celestiales. Nos has hecho tus hijos en Jesucristo, y gracias sean dadas a ti, Padre eterno, por esa hermosa bendición. Ahora ayúdanos, Señor. Ahora ayúdanos en este compromiso que hacemos de ser mejores hijos tuyos, para que, Padre eterno, podamos vencer nuestra humanidad, nuestra carnalidad, y que modifiquemos nuestra forma de ser, de hablar, de pensar, de vivir, y que manifestemos, Señor, con nuestra vida que somos hijos tuyos. Padre, nos abandonamos en tus manos, tu iglesia está en tus manos, síguela dirigiendo como hasta hoy, no nos abandones jamás, pues te lo imploramos todo, Padre, te lo suplicamos todo, y te agradecemos la lección que vamos a tener en este día con nuestras congregaciones. Te agradecemos en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén. Amados hermanos, Dios sea con ustedes, Dios los bendiga grandemente, que tengan un hermoso día de reposo. Paz a vosotros.